alienación mediático, comercial, nos había llevado a casi que olvidarnos que éramos venezolanos y a sentirnos más bien como en proceso de anexión por el poder del norte, por el gobierno de Washington. Y viene Hugo Chávez y quienes en ese momento le acompañaron a recordarnos que si alguna revolución es posible en estas tierras, en esta Venezuela, es la revolución de Bolívar, la de Sucre, la de Zamora, la de Rodríguez. Sí, Jorge. Además, tiene unas connotaciones adicionales esa cita del presidente, sobre todo en términos de la discusión que tú hacías referencia ahora desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, aquí en función de esa década neoliberal, pero en función de lo que es el desarrollo propiamente del liberalismo como doctrina desde el punto de vista económico, se habló permanentemente y se nos impuso casi que como una condición que era el goce de las libertades individuales, el goce de las libertades individuales y visto así, ¿no? Vendido así, difundido de esa manera. Era prácticamente que el paradigma de lo que era propiamente una democracia. Pero resulta que en esas democracias liberales el ejercicio de la ciudadanía dependía de quien tenía capital. Entonces, la condición de individualidad dependía precisamente de quién fuera el que controlaba propiamente el sistema. En el caso de Venezuela, para ponerlo con nombres y apellidos, ¿quiénes tenían derecho al voto? Tenían derecho al voto si tenías tierras, tenías derecho al voto, estoy hablando del siglo XIX, tenías derecho al voto si venías de una ascendencia desde el punto de vista de lo que era España. Eso es lo que... Si sabías leer y escribir. Si sabía leer y escribir, que era una condición asociada a la variable desde el punto de vista socioeconómico. Por eso Simón Rodríguez plantea lo que es la educación popular, precisamente, y rompe prácticamente que todos los paradigmas que estaban ahí planteados. Pero cuando el presidente, por ejemplo, citando a Sucre, dice igualdad y libertad como condiciones indisolubles, es prácticamente lo que constituye la única manera de ser realmente libres desde el punto de vista, podríamos decir, filosófico, conceptual e incluso desde el punto de vista práctico. Es una discusión que probablemente sea muy interesante que nosotros en algún punto la abordemos, la profundicemos, incluso que las patrullas en caso del partido, lo que es el sistema de formación socialista Simón Rodríguez, también se aborde, que es cuáles son los basamentos fundamentales de lo que tiene que ver con ese pensamiento liberal, que cómo se constituyó, y lo que es la antítesis que se le plantea propiamente, que es el surgimiento de la democracia directa en términos de las concepciones propiamente de Marx, de Engels, en términos de una forma distinta de democracia. Es decir, esta democracia representativa, liberal, que además la vendieron como la única forma de democracia posible, ¿no? Es decir, el modelo económico que sustentaba el poder de los poderosos era la única forma, ¿no? Y por el otro lado surge otra, que una de sus expresiones es nada más y nada menos y bello que algo como fue precisamente esa Comuna de París, ese ejercicio teórico, conceptual, utópico de apenas 2 meses, pero que sin duda rompió los paradigmas. ¿Dónde es reanclado? Una de las formas que es reanclado, por ejemplo, es en este lanzamiento de una concepción integral de la forma de hacer política, que es lo que estaría en el caso de Venezuela. Sí, bueno, nosotros ya debemos ir al corte, Ricardo, pero sin embargo, como el tema que vamos a abordar con el ministro del Poder Popular para el Ambiente, el profesor Alejandro Hitcher, y con el profesor José Luis Berroterán, que es especialista en temas de ambiente, es precisamente el socialismo y la ecología, el socialismo y el medio ambiente, y la capacidad que ese 4 de febrero y ese 1998 y ese 2000 y ese 2004, 2006 y ese 2009 en cuanto a procesos electorales nos han dado de poder repensar nuestro vínculo con el planeta Tierra, con la naturaleza, y de cómo el modo de producción y cualquier relación del ser humano entre sus pares y con la Tierra debe ser distinta para poderle dar continuidad. Quisiéramos una reflexión tuya. Sí, y hay unos acentos que tiene las particularidades del socialismo venezolano, que empiezan a hacerlo venezolano, pero también latinoamericano, que empiezan a darle como una connotación. Podríamos irlos viendo, el tema del feminismo. O sea, una connotación que tiene como uno de los elementos que se ha planteado en el caso de los acentos que tiene el caso de la propuesta del presidente Chávez, la propuesta que se ha venido elaborando en el pueblo. El tema de la parte ecológica. La parte ecológica supone además lo que es el respeto que supone en términos de condición humana, también en el cambio de las relaciones con el planeta. Si eso no existe, fíjate que al final el concepto que se plantea es el tema de respeto. O sea, que es un aspecto fundamental dentro de la concepción que podríamos asumir de ese socialismo. Pero además le da una bandera de lucha fundamental, y es que no hay democracia real, auténtica, sin socialismo. Y ahora algo mucho más serio, no existe vida en el planeta sin la opción de construcción de socialismo. Eso es una cuestión fundamental en términos de esta coyuntura histórica. Bueno, a partir de esa premisa vamos nosotros a ir al corte y vamos a debatirla, a discutirla
al regreso con el ministro para el Ambiente y el profesor José Luis Berroterán. Ya volvemos. Es un gigantesco compromiso hacer realidad estos próximos 20 años que vienen. Su sueño hecho palabra, hecho concepto, hecho azimut, hecho luz, hecho meta gigantesca. Preparémonos, fortalezcamos nuestra conciencia, nuestros conocimientos, fortalezcamos nuestra unidad popular, la unidad de la revolución, fortalezcamos las milicias populares, fortalezcamos los movimientos populares, fortalezcamos el gobierno revolucionario para entrar en las mejores condiciones a esa gran jornada. El ciclo bicentenario, seguro, con la más segura de la certidumbre, que esa jornada larga de 20 años será coronada por la victoria. Allá arriba de aquel cerro pondremos una gran corona, la corona de la libertad. Bueno, todo un tema, la revolución, el socialismo y la ecología, el medio ambiente. Y efectivamente, cuando uno se pone a analizar, y por más vueltas que uno le dé, el capitalismo es excluyente del planeta Tierra. Es un sistema que se ha creado y que está devastando, no solo con el ser humano, los hombres y las mujeres, sino con tanta fauna y tanta flora, e incluso hasta con la atmósfera. Prácticamente se ha convertido el ser humano, gracias al capitalismo, en una plaga que está devastando su entorno, su planeta. Y precisamente por eso hemos invitado al ministro del Poder Popular para el Ambiente, Alejandro Hichel, y a un profesor que es experto en temas ambientales, como José Luis Berroterán, para que le demos entonces sentido a esta nueva propuesta del socialismo en el planeta, para darle continuidad al ser humano mismo, a la especie humana, pero más allá de eso, a tantas especies de flora y fauna, y proteger a un planeta que ha sido amenazado por nosotros. Nuestra Constitución, que es el producto de la revolución, tiene todo un capítulo, el 9º, sobre los derechos ambientales. Por ejemplo, el artículo 127 nos dice: es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivo a disfrutar de una vida y un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos energéticos, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales. Y por acá se van. También está el artículo 128, el 129, todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. Y bueno, es un instrumento que junto con la ley y el proyecto ya, el primer plan socialista, parte del proyecto nacional Simón Bolívar, vienen a concretar algunas medidas, algunas políticas
que son útiles para evitar. Pero más allá de lo que se puede hacer acá en Venezuela, en la política exterior del presidente Chávez está el planteamiento de socialismo o barbarie, socialismo o muerte, que es una consigna que es mucho más que una consigna, es en realidad una línea ideológica. Y quisiéramos entonces que para las bases del partido, para las bases del país que nos están viendo, demos entonces un diálogo sobre el socialismo y el ambiente. Alejandro. Sí, Jorge, muchas gracias por la invitación. Yo pienso que una de las primeras cosas que debemos definir y esclarecer es cómo, como tú lo decías ahorita, cómo el sistema capitalista